A diferencia de lo que es la era mesozoica, la era cenozoica en nuestro país que tiene algunos eventos de gran importancia que es necesario aclarar en algunos casos y en otros casos rectificar de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora. ¿Recuerdan estas imágenes? Los utilizamos, se recuerdan, precisamente para justificar el desplazamiento del bloque de Texas hacia la parte del noroeste en esta dirección. Y lo primero que aparece en este caso es precisamente el hecho de que las zonas volcánicas no corresponden a lo que es la parte del borde continental de la placa de Estados Unidos. Esta placa precisamente entonces tiene dos deformaciones muy importantes, lo que corresponde a la parte de la orogenia civil, que corresponde a esta zona que vemos aquí, y aquí es lo que es el frente de lo que corresponde a la orogenia de la Aramide. Recuerden que la Arami se encuentra en este punto, está en la parte de la base de la zona de deformación. Y una de las cosas muy importantes es que esta sería la interpretación desde el punto de vista de la tectónica de placas. Eso que vemos aquí al lado derecho, de Gray, 2001. Y bueno, en ambos casos pues, se nota claramente la falta de congruencia en cuanto a lo que se supone la deformación de la Sierra Madre Oriental, pues aquí en nuestro país, que tiene una vergencia que vemos ustedes aquí muy bien marcada en esta zona. ¿Sí? Una dirección a 90 grados, lo que sería el esfuerzo correspondiente al desplazamiento del bloque de Texas hacia la parte occidental. Ya dijimos que esto es precisamente un error que se hace seguido y se seguirá, creo yo, por flojera, usando a través del tiempo aquí en México. Bueno, pero aquí tiene una explicación esto. Aquí vemos precisamente esta imagen de lo que corresponde a las zonas de deformación del territorio nacional. Lo que son los batolitos, que están muy bien representados, sobre todo en la parte basal de lo que es la península de Yucatán, que es el batolito mayor, en esta parte. Y los demás batolitos, excluyendo el de la parte de Chiapas, que es el único lugar en donde está aflorando precisamente la evidencia del choque de lo que fue la parte correspondiente a la parte de Norteamérica, la parte correspondiente a la parte del sur, la parte de Gondwana. ¿Sí? Todos los demás existen, estos batolitos existen, pero están en el subsuelo. Se han determinado gracias a las perforaciones que hay los petróleos mexicanos en diferentes partes. Una de las cosas muy importantes es que precisamente estas zonas de batolitos corresponden a lo que es el contrafuerte de los esfuerzos de la parte del sur-oeste que han comprimido la parte de lo que es la Sierra Madre Oriental en estas condiciones. Es decir, que los esfuerzos que dieron origen a la Sierra Madre Oriental son esfuerzos que se dan o que se han dado a través del desplazamiento de lo que es el bloque de Chortis. El bloque de Chortis, a partir de lo que serían estas condiciones que vemos aquí, lo que serían 80 grados, más de 80 millones de años para esta zona que está aquí. Aquí se encontraba entonces el bloque de Chortis. Y el bloque de Chortis se está desplazado con relación al continente en esta dirección. Como consecuencia, entonces, esto explica en gran parte lo que son estas edades de deformación que se tienen en los diferentes bloques de la Sierra Madre Oriental. Es decir, las deformaciones aquí correspondientes precisamente a lo que sería la parte de Monterrey, en esta parte, en este bloque, ¿sí? Que corresponde a una deformación a los 87 grados, 87 millones de años. Si vamos hacia la parte del sur, entonces se tienen condiciones ya propias de lo que fue el desplazamiento del bloque de Chortis en esta dirección, y ahora se encuentra acá.
datos son datos de petróleo mexicanos, dados precisamente por los geólogos de petróleo mexicanos, cuando el ingeniero Viniegra Osorio fue precisamente el jefe de exploraciones del Pemex en 1990. En ese tiempo. Y estos datos fueron muy importantes, aunque no se tomaron en cuenta de manera fiel, por así decirlo, sino que se han tomado en cuenta solo a veces de manera circunstancial. Pero lo que es importante es que aún la parte correspondiente a lo que serían estas rocas precisamente cretásicas alrededor de este batolito que está comienza su deformación en los 113 millones de años. Es que nos está indicando que ya desde el Cretácico existía un proceso de compresión en esta dirección, porque la divergencia general de la Sierra Madre Oriental es hacia el noreste. ¿Está claro? Entonces esto precisamente tiene un origen completamente diferente a lo que sería el desplazamiento del bloque de Texas hacia el noroeste que vemos aquí. Esto entonces se explica tomando en consideración al desplazamiento del bloque de Chortis, que si ustedes recuerdan es un bloque que tuvo un desplazamiento hacia el sureste primero y luego después hacia la parte del noreste en estas condiciones. Esto para los autores que consideran precisamente, incluyéndome a mí, que el bloque de Chortis es un bloque autóctono de Norteamérica y no un bloque alóctono como este que están viendo ustedes aquí, que no se sabe, corresponde a algún autor, por cierto, del Instituto de Geología de la Universidad, es Morán Centeno. Entonces, él originalmente pensaba, como la mayor parte de nosotros, que el bloque fue alóctono. Pero después, cuando apareció la reconstrucción de Norteamérica, si recuerdan, entonces los autores diferentes a Centeno pensaron que el bloque de Chortis sería el bloque de Oaxaca, que ya se llamaron, y entonces decidieron que este bloque tendría su equivalente hacia la parte de lo que es un lugar entre Norteamérica, entre la parte de Canadá y la parte un poco más al sur, que sería la parte de Europa, en esas condiciones. Y de ahí viene precisamente la idea correspondiente a que el bloque de Chortis no fue autóctono, sino un bloque alóctono. Aunque los mismos autores pues, han tenido que ir modificando sus conceptos al no encontrar ningún tipo de evidencias que marquen precisamente la existencia de este bloque hacia la parte de Australia. En los años precisamente en el año 2002 al 2004 iniciamos aquí precisamente en la escuela una serie de trabajos manuales correspondientes a lo que es el método morfotectónico estratigráfico. Y me tocó a mí dirigir precisamente una serie de trabajos correspondientes a los estudiantes de aquí de la escuela, aplicando este método, que si bien no es digamos, yo no soy el autor original de la primera parte, sí soy precisamente el complemento de lo que sería la parte de la parte estratigráfica. ¿Por qué? Porque este método fue traído de la Unión Soviética, en ese tiempo todavía era Unión Soviética, a México. ¿Sí? Y la doctora Kostenko precisamente fue invitada por el jefe de lo que fue la división de Geografía de la UNAM y del Instituto de la UNAM, precisamente. Algunos de los geólogos de este lugar estudiaron precisamente con la doctora Kostenko en Moscú y nos llevamos una muy grata sorpresa cuando esta doctora vino a darnos este curso únicamente morfotectónico, sin tomar en cuenta la parte estratigráfica que después ya tomamos aquí en la escuela para poder justificar las conclusiones que se obtienen cuando únicamente tomamos en cuenta la parte de las formas que aparecen en la superficie terrestre y también lo que son los orígenes de las mismas. Una de las cosas muy importantes es este trabajo de la doctora
histórico es que utiliza, bueno, no sé, yo creo que ya no utilizaba precisamente toda una serie de datos correspondientes a puras altitudes y su interpretación relacionada con lo que son la determinación de bloques tectónicos. Estos bloques tectónicos que ustedes aquí fueron establecidos por este método y después ya complementamos los mismos en las partes del sur, en esta parte, pero ya utilizando la parte tectónica. Y el objetivo era precisamente ver si efectivamente había existido el bloque de Cholquis, como lo vemos aquí en la parte sur de México, en esta zona, con un desplazamiento hacia el este. Esto fue muy importante porque permitió entonces establecer que datos de Centroamérica, entonces aquí sobre todo de la parte de Honduras, de esa zona, son correlacionables muy bien con lo que es el bloque, como ustedes aquí, que es el bloque de Guayacocota. Ese bloque de Guayacocota se correlaciona perfectamente, bueno, no perfectamente, pero bastante bien en lo que se refiere a lo que es la posición geológica, pero también la posición geográfica. Y tomando en cuenta este desplazamiento, que para el año 2000 ya se había más o menos establecido para lo que sería la parte correspondiente a la parte inicial de lo que sería el movimiento del bloque hacia la parte del este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estuvimos precisamente en el barco oceanográfico de Global Challenger en trabajos aquí en la boca del Golfo de México, ¿sí? Quedó la pregunta de si lo que habíamos hecho en el Golfo de México podía aplicarse también a la existencia de este bloque de Cholquis en su posición que estamos viendo aquí, original. Y de tal manera que cuando se terminó el trabajo del Golfo de México, el mismo el barco oceanográfico entonces cambió al proyecto de la parte occidental de la península y su continuación hacia el inicio de la parte correspondiente a lo que sería la zona de Jalisco y la parte de Michoacán en esas condiciones. De tal manera que para ese tiempo entonces el barco oceanográfico Global Challenger perforó, ¿sí? Aquí en esta parte que vemos aquí, ¿sí? en lo que es la plataforma, la parte más ancha en esta zona, un pozo precisamente muy profundo, con el objetivo de ver si en este lugar había alguna correlación con datos marinos o no, porque si se consideraba la posición aquí completa, pues aquí no se sabe si realmente aquí pudo haber habido o no una parte marina. Una de las cosas muy importantes es que precisamente la perforación del pozo aquí, en esta posición, marcó que ya para la parte correspondiente a lo que sería la parte correspondiente del Oligoceno y el Eoceno, ya existía aquí precisamente condiciones marinas. El hecho de que hayan existido condiciones marinas aquí mostraba que entonces para este tiempo el bloque debería tener este límite aquí al menos, en esa posición. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en esa posición como se pensaba inicialmente todo, entonces resulta que no habría ninguna explicación a la presencia de rutas marinas aquí, puesto que eso estaba unido al continente. Esto fue de gran importancia porque entonces ya nos permitió aquí en la escuela tomar como referencia precisamente la parte del Oligoceno y el Eoceno. Para el mismo tiempo, precisamente, en la universidad se estuvieron haciendo toda una serie de estudios tendientes también a dilucidar esta situación de la presencia del bloque de Oaxaca allá en Canadá, o las condiciones completamente alóctonas, si consideramos a los otros autores que pensaban que había llegado este bloque desde la parte de Australia. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de la zona de geofísica de la universidad, existen geólogos también y se interesaron en esta problemática de poder ver cuál es la edad de las rocas intrusivas,
y que están aquí marcadas precisamente con las rocas que son de color anaranjado, rojo, café y rojo. En esta zona son rocas intrusivas, y sus equivalentes volcánicos que están aquí con las rocas verdes y amarillas. ¿Sí? Esto fue de gran importancia, porque entonces estas personas tuvieron que hacer una gran cantidad de trabajos en lo que es el bloque de Jalisco, por ejemplo, en esa parte, y en la parte de Michoacán, y la parte correspondiente a lo que es el bloque de Guayacocotla, y también la parte de lo que es el bloque de Oaxaca, en esas condiciones. Una de las cosas más notables que encontraron fueron las edades, porque pudieron datar perfectamente estas muestras superficiales, ¿sí? Ya con el equipo de determinación geocronológica que tienen la universidad. ¿Y cuáles fueron los resultados de esas edades para las rocas intrusivas? Aquí está, precisamente, 99 millones de años en promedio para este bloque de Jalisco. Es decir, lo que sería una edad cretácica. Y 53 millones para las rocas equivalentes en esta parte, que corresponderían a rocas volcánicas, en esta parte. Si vamos a lo que sería más al sur, entonces entraríamos en el bloque de Huichachal Peregrina que hemos visto aquí. Y aquí las rocas precisamente marginales e intrusivas tienen 68 millones de años. Es decir, disminuye la edad, indicando lógicamente que ya para ese tiempo entonces ya habría, de acuerdo con el Robert Challenger, un desplazamiento en estas condiciones. Y las rocas volcánicas que vemos aquí equivalentes son de 31 millones de años. ¿De acuerdo? Si vamos al bloque de Guayacocotla, esto lo está marcando precisamente una edad de 61 millones y de 30 para las rocas volcánicas. En ambos casos, si se fijan, las rocas intrusivas van disminuyendo su edad, pero también las rocas volcánicas van disminuyéndola en la misma dirección. ¿Qué nos está indicando esto entonces? Esto nos está indicando que para que haya existido esas rocas intrusivas en estas condiciones que vemos aquí, se tuvo que haber tenido una zona de desplazamiento del bloque de Chortis. Y este desplazamiento de origen entonces a las condiciones de la sustitución de la placa que conocemos precisamente que está metiendo por debajo del continente. Esto entonces permitió, como dicen los autores de este artículo, matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque no únicamente vieron la parte de que sería el equivalente a la parte intrusiva, que es esta que vemos aquí, sino que también a su equivalente volcánico en la parte lógicamente más superficial. Estos datos fueron de muy gran importancia porque difícilmente se podría pensar de otra manera que esta disminución de edades, tanto en condiciones de inflación como en condiciones de tipo volcánico en esas zonas que vemos aquí. ¿Tienen preguntas? Vamos nosotros entonces a utilizar estos conceptos básicos. Es necesario entonces ver la parte del terciario, la paleografía de Schuster. Vean ustedes precisamente aquí en lo que corresponde a la parte del Paleoceno. Para el Paleoceno entonces, con base en los datos de Schuster de 1955, estas eran las rocas intrusivas relacionadas con el desplazamiento del bloque. Esto ya es interpretación de nosotros en un bloque de Texas hacia la parte occidental. Esto para lo que sería el Paleoceno. Para el Eoceno medio, pues tendríamos esta interpretación que vemos aquí, en esta parte. Y esto es interesante porque aquí, efectivamente, para la parte correspondiente a lo que es la zona del norte de Baja California, efectivamente se tienen condiciones de rocas intrusivas en esas condiciones que vemos aquí, pero ya dentro de lo que son los límites entre lo que es el bloque de México y la parte de Texas en estas condiciones. Vemos entonces aquí también ya el avance del mar del Golfo de México hacia la parte occidental en esas condiciones y el desarrollo de rocas entonces marinas en la parte correspondiente a la zona de Baja California.
Estas rocas marinas desaparecen ya para la parte del Eoceno, en estas condiciones que estamos viendo en este lugar. Esas son las localidades terciarias en México. Ojo, eso se ha tomado también de lo que Ramos de 1974, ¿de acuerdo? Y es importante que también hagan el mismo ejercicio que hicieron para la parte del Cretácico con esta información que está aquí, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces pueden copiarlas aquí o copiarlo ya directamente de lo que es el libro del ingeniero López Ramos. Hay entonces, para las rocas terciarias a nivel nacional, pues son sumamente amplias, desde la parte de Chiapas, únicamente. ¿Sí? Aquí es muy importante lo que está aquí marcado desde el punto de vista de lo que son las calizas, por ejemplo, rocas carbonatadas para la zona de Chiapas, lo que corresponde precisamente a lo que son las rocas volcánicas. Esto es importante que lo tomen en cuenta como rocas volcánicas, es decir, cuando tomen estos datos correspondientes a la parte de Morelos, aquí se trata precisamente de rocas explosivas, volcánicas, y no se confundan pues con lo que es la parte paleográfica en el sentido de rocas calcáreas o rocas continentales. ¿De acuerdo? Igual aquí en el caso de las reolitas, esto pues, nos trae consigo toda una serie de datos que están marcando cambios en lo que se refiere también a la parte de la edad. Estos son datos precisamente más antiguos que vemos aquí, que lo que corresponde a la zona de 1900 de Fris, 1960, a la parte de la parte de Morelos, en esta zona. Aquí vienen entonces, además, corresponden a lo que son las formaciones más volcánicas, ¿sí? Hacia la zona del Popocatépetl. Todo esto corresponde entonces a las localidades terciarias, pero van a tomar en cuenta sobre todo lo que son las rocas sedimentarias y para poder hacer la diferenciación entre rocas calcáreas y rocas calizas, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes interpretar esas diferencias desde el punto de vista de transgresiones y regresiones, y aquí están las localidades correspondientes. Recuerden que muchas de estas localidades, de estas formaciones, ya tienen localidades nuevas en lo que es el Departamento de Estratigrafía del Servicio Geológico. Ustedes entran directamente en internet al Servicio Geológico y entran a la parte correspondiente de estratigrafía, entonces ahí está el servicio geológico. Y ustedes entonces lo que hacen con la persona que les va a atender es que les diga si tienen nuevos datos correspondientes a las informaciones antiguas que están aquí. Y es casi seguro que tengan. ¿Por qué? Porque tienen varios años haciendo recopilación de esos datos desde el punto de vista de los trabajos de López Ramos que ven ustedes aquí, desde 1951. Entonces aquí, si se fijan, aquí se ven hasta materiales muy gruesos. Vemos aquí camisas en esta parte que vemos aquí, y esto sí es importante, lo que les voy a decir. Si no encuentran los equivalentes en el Instituto en el Departamento de Servicio Geológico Mexicano de Estratigrafía, entonces pueden utilizar estas localidades, pero únicamente cuando puedan identificar en las tesis de aquí de la escuela, porque muchos de esos trabajos son las tesis de aquí de la escuela, lo que corresponde a la litología. Eso es la parte de localidades especiales, los datos de Ferrari 1974. Si se ven aquí, por ejemplo, en el estado de Morelos hay una gran cantidad de información relacionada con estas informaciones que corresponden, si se fijan ustedes, esto que vemos aquí no son rocas terciarias todas, sino que aquí hay rocas que son cretásicas, la mayor parte de ellas. Pues ojo con esto, tuvieron que pensar en la tarea 15 y me quedé con la clase pasada. ¿No? Y también aquí en la parte de Puebla, aquí si te fijan, todas estas rocas son también precisamente cretásicas, aunque aquí dice terciarias, aquí
cretácica. Y esto sí ya es precisamente la parte correspondiente a las rocas terciarias. Y también la parte de lo que corresponde a esto también es terciario. Están mucho mejor descritas en lo que corresponde también a las aplicaciones de mitología correspondiente. ¿Sí? Y termina todo esto con la parte de 5, en donde se tiene primero rocas que son completamente terciarias. Y con base en esos datos, entonces el ingeniero Ramos hizo estas interpretaciones paleográficas que se acercan mucho más a lo que son las que ustedes hicieron correspondientes a la parte del Mesozoico. ¿Por qué? Porque precisamente eso corresponde a lo que es la geología actual. Solo hay algunas correcciones que se tienen que hacer cuando se utiliza esta información del ingeniero Ramos para hacer la interpretación terciaria. Pero son mínimas. Y desde el punto de vista precisamente lo que corresponde al desplazamiento del bloque de choques, aquí está bien, a la parte del concepto, esta sería la posición precisamente para este tiempo y su correlación correspondiente a la parte de los diferentes bloques, en lo que son las localidades que pueden correlacionarse con la parte de Honduras, principalmente y parte de Guatemala, en estas condiciones. Una de las cosas muy importantes es que se fijan, y aquí el globo marciano determinó condiciones precisamente completamente de tipo marino, y efectivamente ya para ese tiempo esta zona ya estaba en condiciones marinas. Pero conforme se fue desplazando el bloque hacia el este, que sucedió con el Golfo de Tehuantepec, ¿qué sucedió? Pues sucedió así, conforme el bloque se va a ir desplazando hacia la derecha, entonces se va a cerrar el Golfo de Tehuantepec. Y eso entonces se manifiesta muy bien en lo que es la interpretación regional de lo que es el bloque precisamente de Chiapas, Yucatán, con relación a la parte de Guayacocotla y de Oaxaca, en esta parte que tenemos aquí, en estas condiciones. Y este desplazamiento que estamos viendo aquí, del bloque de Chotis, con relación a la parte correspondiente a la parte continental, se puede también extrapolar esta información a lo que corresponde a la parte de las zonas productoras de petróleo del Pemex, en lo que es la parte de las regiones nuevas, aquí en esta zona, en donde recordarán ustedes que existen una serie de rocas que son precisamente de tipo terrígeno, que tienen enormes espesores. Aquí en estas localidades, por ejemplo, hay localidades de rocas del Eoceno que alcanzan más de 2000 metros de espesor. Y desde lo que se encontraron estas rocas terrígenas, se presentó un problema muy serio, porque ¿cómo se puede explicar la presencia de secuencias de miles y miles de metros de rocas terrígenas? O sea, areniscas, lutitas, y también en algunos casos hasta algunos conglomerados en estas condiciones. Entonces, ¿qué se pensaba? Que esas rocas que vemos aquí provenían de la erosión de la parte correspondiente a la parte de Chiapas, en esa parte. Pero, si se calcula la cantidad de rocas que se encuentran arriba del Cretácico, en esa parte, y que fueron erosionadas para dejar que rodara el atolito de Chiapas, entonces no de ninguna manera se podía tener aquí extensiones tan grandes de estas rocas del océano, con espesores que también necesitamos de más de 2000 metros. Entonces, la explicación es que precisamente conforme el bloque de Chotis se fue avanzando, fue entonces creando toda una serie de cambios estratigráficos muy bien definidos. Porque si se fijan, tomando en cuenta esta imagen que vemos aquí, esta parte que corresponde a la zona de contacto entre lo que es la falla lateral que permitió el desplazamiento del bloque de Chotis hacia este,
nos está marcando condiciones no únicamente en esta dirección, sino también en la dirección este. Como consecuencia, se trata de una zona que se llama de transgresión. Es decir, no es una zona de desplazamiento libre, sino que corresponde a una zona de desplazamiento con compresión hacia la parte del continente. Y una de las cosas muy importantes que sucede cuando se separan bloques de los continentes es que generalmente el bloque que se separa, ese bloque se levanta en comparación con el bloque del cual proviene. Y esto permite explicar muchas de las situaciones que se presentan en cuanto a estas localidades que ustedes aquí en el bloque precisamente de Guayacocotla y en el bloque de Oaxaca, pero también en lo que corresponde a la parte de Michoacán, en esta zona que vemos acá. ¿Por qué? Porque lógicamente muchos de estos sedimentos terrígenos provienen de la erosión de este bloque, que era un bloque levantado. Y esa erosión entonces dio origen a sedimentos que fueron siendo distribuidos desde la parte más cercana de lo que sería el bloque levantado. Como consecuencia entonces, aquí en estas rocas que vemos aquí, se van a tener remanentes de lo que sería esa zona de erosión que vemos acá. Pero también se van a tener entonces cambios en cuanto a la sedimentación, en lo que corresponde a la zona, por ejemplo, de Michoacán. Esto se manifiesta muy claramente en lo que es precisamente la cuenca de Morelos y de Guerrero. Porque la zona de Guerrero, precisamente, recuerden ustedes, está hacia la parte del sur del bloque de Guayacocotla y hacia el norte se tiene la cuenca precisamente que se llama la cuenca de Morelos, en donde se tienen rocas carbonatadas además. Entonces, esto me permite explicar por qué se tienen condiciones de sedimentación de tipo frisch, en lo que corresponde a esas zonas de transición, en lo que sería la parte del Cretácico y la parte del Terciario, que se encuentran en estas condiciones. Y esto explica entonces también muchas cosas relacionadas con los depósitos de rocas terrígenas aquí en esta parte, en espesores anómalos, además, que permiten entonces primero justificar que el bloque de Chortes ya existía y que estaba levantado. ¿Por qué? Porque conforme se fue levantando, entonces este bloque que está aquí fue invadido por estas rocas sedimentarias para el Terciario y su derrame hacia la parte marginal de esta zona. Y fue cubriendo lo que fueron las rocas cretácicas del Terciario correspondientes a la zona petrolera que se tiene en esta región. Entonces, esto que estamos viendo aquí, ¿sí?, está relacionado con el bloque de Chortes, pero más bien con las consecuencias de la existencia del mismo y de su desplazamiento hacia el suroeste. Perdón, hacia el sureste. ¿Tienen preguntas? Esto está relacionado pues con lo que es la existencia de este bloque y su desplazamiento, ¿sí?, su compresión. Por eso hablaba hace un momento de que el proceso es de transgresión. Es decir, no es únicamente un movimiento lateral, sino que además es un proceso de compresión y de extensión. Y que se manifiesta en donde, en el tiempo de deformación de los diferentes bloques. Primero, recuerden, se deforman las partes frontales de la Sierra Madre en la parte del norte, luego hacia la parte más al sur o hacia el centro, y finalmente hacia la parte del sur. Eso es lo que es importante verlo desde el punto de vista de la historia de la Sierra Madre Oriental. Pero hay que verlo esto con el trabajo originado por el bloque de Chortes. Entonces, en las reconstrucciones que van a ser con base en las tablas del ingeniero Roquerramo, tienen que tomar en cuenta estas condiciones que estamos viendo para que puedan tener una explicación realmente en el tiempo y en el espacio de lo que serían esos cambios laterales de fases que van a poder determinar. ¿Tienen preguntas? Aquí se nota muy claramente, si se fijan, lo que es el frente de la Sierra Madre Oriental y a qué corresponde
corresponde a lo que es el inicio del contrafuerte de los atolitos que están precisamente en esa posición. Entonces, esta compresión que vemos aquí, ¿sí?, afectó toda esta zona, pero aquí es donde se tienen las zonas de deformación. Acá también, en esta parte, y acá también. Y se fijan, aquí se encuentra la zona de Monterrey, aquí, en esta parte. Y se tiene lo que es esta deformación anómala que se tiene aquí. Todo el mundo, cuando vemos precisamente, cuando vamos a Monterrey y vemos el cerro de la Silla, se pregunta uno, ¿y por qué se tiene esta deformación tan grande, tan alta? ¿Sí? ¿Y por qué no existe en condiciones más lejanas? ¿Por qué? Porque precisamente esta zona que está aquí es la zona del cerro de la Silla, en donde no existe ningún contrafuerte, si se fijan. Y por eso aquí el levantamiento fue mucho mayor y la deformación también fue mucho mayor en lo que sería la parte de lo que se llama el cañón de la Huasteca. No sé si han ido algunos de ustedes al cañón de la Huasteca. Pues es una muy buena oportunidad para que en geología de campo vayan a ver lo que es este bloque y llegar hasta la parte correspondiente a esta zona que acabo de citar. Es realmente impresionante cuando ve uno esta deformación y se pregunta uno por qué hacia el sur hay un límite, por qué hacia el noroeste hay otro límite y por qué aquí no existe. Pues precisamente porque no existe, pues por lo que avanzó esta parte más que en el resto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son datos que ustedes tienen que tomar en cuenta, tomando en consideración este complemento a la parte estratigráfica que van a analizar en esas 4 tablas. Ojo, en 4, porque la quinta es todavía del Cretácico. Entonces aquí, si vemos precisamente ya hacia la parte de lo que es el Oligoceno, seguía todavía el proceso de desplazamiento de la parte norte del bloque de Texas. Aquí se ve precisamente en esas condiciones. Y en el Mioceno se intensifica de nuevo este proceso de desplazamiento, marcado por lo que serían las extensiones correspondientes a las rocas intrusivas correspondientes a los procesos de subducción. Esta sería la interpretación del ingeniero Rotterdam. Y esa interpretación no es mala, como les decía. ¿Por qué? Porque conforme vamos ascendiendo en la escala de tiempo, las condiciones de deformación son menos. Y esto ya es casi idéntico a lo que teníamos en la parte terminal del Cretácico. Faltaría aquí nomás colocar la parte correspondiente al bloque de Chortis en esta zona. Miren, aquí es donde les digo que existen condiciones muy especiales, porque cuando sucedió esto en el Eoceno y el Eoceno temprano, el bloque de Chortis entonces cubrió toda la parte correspondiente a lo que es el Golfo de Tehuantepec, que originalmente tenía rocas marinas, y cuando el Petróleo Mexicano hizo perforaciones aquí, hizo 4 perforaciones aquí, se encontró con un dato muy importante, que aquí existió una falla enorme, ya la hemos visto aquí, en esa parte, y que esa falla que está en esa posición separa a los pozos que tienen condiciones marinas hacia la parte inferior y luego se cambia su secuencia a rocas que son de tipo terrígeno. Terrígeno cuando pasa el bloque de Chortis enfrente. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a tiempos más recientes, este borde que está aquí lo vamos a tener acá. Y entonces vuelve a aparecer otra vez en el Golfo de Tehuantepec las condiciones de nuevo marinas. Y eso está perfectamente bien marcado por los datos de la interpretación de los pozos de tesoros mexicanos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Bien. Aquí estarían las condiciones de desplazamiento para este tiempo. Bien, ¿tienen preguntas?
Bien, a partir de la próxima clase vamos a ver, entonces vamos a empezar a ver lo que corresponde a la Sierra Madre Occidental. ¿Sí? Hasta aquí, entonces, estamos viendo lo que sería la deformación de la Sierra Madre Oriental, en esta parte. ¿De acuerdo? Y el resultado del paso, lógicamente, del bloque de Ortiz hacia la parte de esta, en estas condiciones. En la próxima clase vamos a hablar del origen de la Sierra Madre Occidental. Yo les pido que por favor consulten todo lo que corresponde a la parte tectónica de placas. ¿Por qué? Porque en todo esto se aplica tectónica de placas de manera bastante clara, sobre todo cuando hablemos después de lo que es Baja California. ¿De acuerdo? Y también para que comencemos a hablar de lo que corresponde a la parte de lo que es el cinturón volcánico transmexicano. Y ¿sí? De lo que sería la parte correspondiente a lo que es el bloque de Jalisco en estas condiciones. ¿Tienen preguntas? Esto está basado precisamente en este artículo de Ferrari en 1999. ¿Tienen preguntas? Bien. Entonces la tarea yo creo que quedó clara. La próxima clase van a aplicar, entonces como en el caso del Cretácico, los datos correspondientes precisamente a las tablas. ¿Sí? Estas dos. La tercera no. Recuerden que eso corresponde al Cretácico. Está aquí. Y la segunda y la primera, estos datos sí los van a ustedes a analizar con relación a lo que hemos visto de la tectónica de placas. Y lo que corresponde a las condiciones de tectónica marcadas por las condiciones de aparición de diferentes tipos de rocas en la paleogeografía. ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces, vean, les recomiendo este artículo de Ferrari, es interesante, porque no únicamente se trata de la Sierra Madre Occidental, sino también de algunos eventos correspondientes a la formación de lo que es el cinturón volcánico transmexicano y lo que es el bloque de Jalisco. ¿Tienen preguntas? Entonces nos vemos el lunes. Martes.